Bien, comenzamos entonces ahora a hacer el comentario del capítulo 6, que es, ¿puede hablar un texto? Esta es la pregunta que se va a hacer Havelock en este capítulo y que va a empezar a responder por lo menos en el capítulo siguiente. Ya en el capítulo 7 ya nos va a dar una respuesta, porque bueno, efectivamente digamos, la inquietud parte de cuáles son los problemas, las dificultades que se presentan en el momento de estudiar la oralidad. Entonces, uno de los primeros obstáculos tiene que ver con la oralidad en estos pueblos de la antigüedad, que son básicamente los que viene trabajando Havelock. Entonces acá, si nosotros queremos acceder a aprender algo respecto de la oralidad en el mundo griego, no nos queda más remedio que partir de textos que son escritos, ¿sí? O sea, y en todo caso, a partir de esos textos fijados por escrito, reconstruir la oralidad. Pero bueno, esto es un problema, ¿no? Es una especie de paradoja, ¿no? Así que bueno, eso es un primer problema. Pensando más bien en comunidades orales primarias, por ahí como las llama Ong, o sea, comunidades actuales a las que uno puede acercarse y llevar a cabo entrevistas. Lo que va a decir ahí Havelock es que, bueno, esas entrevistas también, ¿no? Son hasta qué punto pueden ser reflejo de la realidad, en tanto que, bueno, son preguntas que probablemente ya están pautadas, o que bueno, hay una línea de investigación detrás que a veces, bueno, tuerce un poco ahí la espontaneidad que digamos, uno puede pretender, ¿no? en una entrevista. Pero dice, bueno, claro, una entrevista grabada, o sea, grabar a alguien, ¿no? Tiene como esa pretensión de, bueno, estar accediendo a algo que más o menos útil para abordar la realidad, y sin embargo, bueno, hay una serie de inconvenientes que, digamos, básicamente, resumidamente sería esto, bueno, cómo influyen en el informante una serie ¿no? de circunstancias, digamos, ajenas a su propia situación, que tienen que ver bueno, con la investigación que viene llevando a cabo el que está haciendo esas entrevistas, ¿no? Y cómo puede eso modificar lo que, digamos, los resultados que uno espera, ¿no? Y después, bueno, él comenta también cómo, también para la situación actual, el hecho de que las comunidades orales primarias, recuerdan, ¿no? Yo recién usé esta terminología que es la que aparece también en Walter Ong, que son estas comunidades que no cuentan para nada con escritura. Lo que dice Havelock es que de todas formas también siempre hay en algún momento, digamos, lo que se observa es que en algún momento la escritura llega de algún modo y termina generando una influencia en estas comunidades que, digamos, de ser orales por completo, bueno, con la influencia de la escritura, esa oralidad originaria cambia. Esto es algo que también se menciona en la bibliografía general digamos, que trata los temas sobre oralidad. Entonces, bueno, lo comenta Havelock como también un problema, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Se mantienen completamente como oralidades primarias esas comunidades. Y bueno, y él precisamente, digamos, lo que retoma y enfatiza respecto de el interés de estas comunidades que tienen solamente oralidad, o sea, estas comunidades orales primarias, que es el hecho de prestar atención a que en estas comunidades orales primarias se da que la oralidad tiene, por un lado, una función que nunca hay que perder de vista, que es la función estética. Y por otro lado, y emparentada con esta, la función social. Entonces, esto es importante porque la imbricación de esa finalidad estética en relación con la finalidad, digamos, social, es lo que contribuye a la memorización de estos cantos, de estos poemas que se transmiten oralmente en estas comunidades. Pero entonces él esto lo comenta porque, de nuevo, el problema es, bueno, hasta qué punto uno como investigador puede acceder a eso efectivamente, ¿no? A comprender cabalmente esta imbricación entre, digamos, la poesía oral, que por un lado entonces es esto, tiene esta finalidad estética, y por otro lado esta finalidad social, ¿sí? Digamos, lo menciono ahora, después igual Havelock va a retomar esta idea, pero también es importante pensarlo para el caso de Homero, que ahora igual lo vamos a comentar.
Bien, entonces respecto de la pregunta esta, ¿no? De si puede hablar un texto, en el sentido de no, si nos puede suministrar criterios para detectar oralidad, bueno, va a empezar como a ofrecer algunas respuestas acá. Él va a hablar de los textos del Antiguo Testamento, en donde digamos, hay estudios que digamos, lo que hacen es encontrar en el Antiguo Testamento ecos de una oralidad primaria, pero bueno, él para Havelock dice son solo ecos. Donde él va a poner el foco, que es lo que le va a interesar, es efectivamente en Homero, ¿no? Que bueno, lo que justamente estamos ya trabajando, ¿no? Y en realidad, de nuevo, pensemos en la época en la que Havelock está trabajando, porque él comenta que para los eruditos tradicionales, los filólogos tradicionales, Homero es un texto, ¿sí? Es esta, digamos, esta épica que se denomina épica monumental, que es vista como escrita. Y de hecho se analiza preeminentemente a la épica homérica a partir de los criterios del estudio de cualquier análisis de cualquier obra literaria de otros tiempos también. Entonces, eso es una primera observación que hace Havelock respecto de, bueno, es un prejuicio que hay que romper respecto de, bueno, la mirada tradicional que se tiene respecto del poema homérico. Y, bueno, por supuesto acá lo trae a cuento a Milman Parry, quien se ha dedicado junto con Albert Lord, que es quien continúa su labor luego de su muerte, a dar curso a lo que después fue tomando cada vez más presencia en los estudios filológicos sobre Homero, que es el hecho de empezar a pensar en que el poema homérico no solo tuvo una transmisión oral, sino también una composición oral. Por supuesto que esta es una tesis que a lo largo de la historia ha tenido reformulaciones, matices, ha sido retomada, pero el aporte de Parry fundamental, y por eso Havelock lo menciona, es el hecho de que es, digamos, de estos trabajos que permiten empezar a romper el prejuicio respecto de a Homero como una obra literaria vista como en los cánones de cualquier otra obra literaria. Y con Milman Parry lo que empezamos a ver es que efectivamente es un texto que hay que estudiarlo de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, la tesis de Parry Lord es esta de que los poemas tienen una composición completamente oral, y esto lo encuentran en fundamentalmente el uso de fórmulas, epítetos y temas recurrentes que bueno, es lo que Albert Lord y Milman Parry comprueban a partir de su trabajo con estos aedos yugoslavos, que bueno, también son pertenecientes a comunidades orales primarias que cantan, ¿no? Y bueno, cantan en un modo que puede ser parangonado a la forma en la que cantaba o la que se cantaría, ¿no? La épica homérica, y bueno, y componen de ese modo. Entonces, bueno, esa es resumidamente, ¿no? la investigación de Parry. Y entonces, bueno, como decíamos, el aporte y lo más importante para Havelock, por lo menos en este momento del libro, es pensar en la importancia de empezar digamos, a romper esos prejuicios respecto del texto homérico. Bien, y bueno, por último, cerrando el capítulo, él comenta entonces también algo que Lord en The Singer of Tales, que es el libro en el que se compendian las conclusiones básicas de la investigación de Parry con los aedos yugoslavos, ¿no? En comparación con la épica homérica, donde hay una conclusión a la que llega Lord a partir de su contacto con estos aedos, es el hecho de que una vez que en estas comunidades orales se introduce la escritura, ese canto desaparece. Ese canto ya no se puede dar, porque son cantos precisamente que están completamente atravesados por las necesidades propias de esas comunidades orales, ¿sí? Entonces menciona eso, como que se corrompe esa oralidad con el mínimo ya contacto con la escritura. Y yendo más específicamente a los estudios sobre Homero, él cita a Kirk, que tiene este libro también, los poemas de Homero,
en donde, bueno, él también, digamos, como que abona la teoría de la composición oral en Grecia, digamos, como un hecho, pero que también la oralidad, en la medida en la que se introduce la escritura, esa oralidad originaria eh, se corrompe. Entonces esto le sirve a Havelock para pensar que, digamos, en definitiva, entonces Homero, en tanto épica, si la pensamos como una épica compuesta oralmente, en la medida en la que se pasa por escrito, en el momento en el que se pasa por escrito, ya no, evidentemente no nos puede servir, de acuerdo con los parámetros de Kirk, ¿verdad? Ya no nos puede servir para acceder a esa oralidad porque digamos, la postura es que esa oralidad con escritura, pasada por escrito, se ve corrompida. Entonces, bueno, deja acá, digamos, se deja acá esta idea porque, bueno, lo que le va a interesar a Havelock es, digamos, seguir investigando en esta línea, porque, bueno, Havelock no va a estar de acuerdo con esta visión de que Homero no nos sirva para rastrear la oralidad. Ahora lo vamos digamos, algo ya lo fuimos comentando, pero digamos, la idea básica es eso, o sea, se requiere investigación respecto sobre todo de esto último, de cómo, o sea, si la escritura efectivamente, una vez que se introduce en una comunidad, arruina por completo nuestras posibilidades de acceder a esa oralidad primaria. Bien, analizamos ahora el capítulo 7, que se titula El habla almacenada, en donde Havelock va a analizar puntualmente la dimensión colectiva, la dimensión comunitaria de la comunicación oral. Y para ello va a retomar las ideas de este libro de Maya que habíamos mencionado previamente sobre las especies animales y la evolución del año 63, que él se acuerda que habíamos dicho que llama la atención, es particular que un libro que está dedicado a la evolución aparezca en un tratado sobre oralidad y escritura, pero bueno, habíamos comentado, ¿no?, en esta amplitud de intereses de Havelock, y en realidad, bueno, a él le va a servir para parangonar algo así como lo que es la evolución genética y la evolución cultural. Va a pasar por ahí, digamos, el aporte del libro de Maya. Bien, entonces va a partir Havelock de las ideas de Maya respecto de los genes, de la genética, decíamos, y teniendo en cuenta entonces esta idea de que, a ver, los genes lo que hacen es aportar esta información biológica que básicamente se transmite de los dos progenitores a la descendencia. Tenemos que entenderlos para, bueno, prestar atención a lo que Havelock quiere llegar. A los genes como quienes transmiten esta información biológica que es acumulada por un grupo, por una especie, y que, digamos, más allá de que, bueno, después, digamos, se realiza en cada individuo, pero tiene un fondo común que es comunitario, ¿sí?, que es propio, ¿no?, compartido por los individuos, pero porque pertenecen a esa especie, ¿no? Entonces, esta es la idea que le interesa a Havelock, ¿no? Digamos, este fondo común genético propio de la especie, que después, bueno, se realiza en cada individuo, ese almacenamiento, ¿no? Y acá de nuevo ven estas imágenes que le interesan a Havelock, este almacenamiento, este material que se almacena, que va a pasar de generación en generación. Él lo va a poner en relación con precisamente los mecanismos de la oralidad respecto de la información que oralmente se va transmitiendo en las comunidades orales. Entonces, la pregunta es, entonces, bueno, esto pasa con los genes. ¿Qué sucede? O sea, ¿cómo se da este almacenamiento más esta transmisión en la oralidad? Y entonces acá él, digamos, comenta que lo que ocurre en la oralidad es que esta está basada en una enciclopedia oral, que es, bueno, efectivamente la función social de la poesía es la de conservar, por un lado, esa enciclopedia y a su vez transmitirla. Entonces, acá retoma lo que habíamos mencionado antes respecto de, por un lado, esa dimensión estética que tiene la poesía oral,
que no está desligada de la función social, la función comunitaria, porque esa memoria es transmitida siempre en el seno de una comunidad para la que tiene valor. ¿Sí? De hecho, bueno, comparémoslo digamos, con los estudios de ONG sobre oralidad y escritura, en donde está clara esta idea de que para las comunidades orales, digamos, aquello que después deja de tener interés y de tener valor social, desaparece, ¿sí? No pierde el interés y entonces deja de ser memorizado y por ende transmitido. Entonces, esta función social de la poesía la va a buscar él en Homero y Hesíodo, que algo de esto, bueno, ya fuimos comentando a lo largo del libro, pero bueno, puntualmente tomando a Homero, él comenta que esto es algo que se puede observar en el poema homérico, a partir de, por ejemplo, estas escenas y actuaciones ritualizadas, que es básicamente como una muestra de lo que hace la sociedad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, ¿no? Que bueno, Homero toma a estos personajes míticos, ¿no? De la guerra de Troya, de Micenas, pero que en realidad lo que hace es también reproducir costumbres, normas, leyes de su propio contexto. Entonces, bueno, lo que vamos a ver es eso, como escenas, actuaciones ritualizadas en el texto homérico, que para él son entonces una característica propia de la poesía oral. Lo mismo que los actos de los personajes, va a decir Havelock, que están enmarcados en sentimientos comunitarios. De hecho, dice él que aquellos personajes que se exceden de digamos, de esas pautas, de esas normas, de esas reglas esperables por la comunidad, bueno, son aquellos que, bueno, están como, ¿no? Se salen de ese límite y ahí ya hay un problema. Y bueno, acá también para hablar de esto toma este concepto de los temas de la épica, de la composición épica que trabajan Milman Parry y Albert Lord, pero asociándolos precisamente con esta funcionalidad comunitaria, funcionalidad social, porque lo que advierte Havelock es que estos temas que son recurrentes en la épica homérica son temas que contribuyen con el orden social. Entonces, por ejemplo, él menciona que aparezca la asamblea, el banquete, no sé, cómo el guerrero se arma para la batalla, los desafíos que se dan digamos, en el contexto de la batalla, o cómo se dispone un entierro, o cómo se navega. Son todos, entonces, temas que lo que hacen es perpetuar, transmitir, bueno, conservar una forma de actuar comunitaria, ¿sí? Y esto entonces es una forma en donde observamos como en el poema homérico aparecen formas que son, bueno, dice Havelock, propias de la oralidad. Entonces, retomando, esto es algo que también Havelock ya había tratado en el prefacio a Platón, pero bueno, lo retoma también ahora, esta idea entonces de que la poesía tiene, por un lado, entonces esta función de entretener, pero por otro lado, la poesía tiene este rol de servir como método de conservación de esta enciclopedia que decíamos, esta enciclopedia oral comunitaria. Y entonces esto, decíamos, es la conservación de leyes, de normas, de costumbres, de ritos, a través de, bueno, de la vinculación también de la poesía como efecto estético, ¿no? Y esto, bueno, en el caso de Homero se da en estos ejemplos que mencionábamos, en donde lo que se hace entonces es conservar y a la vez reproducir esta tradición griega, ¿no? Esta tradición de costumbres de la civilización griega de su época. Bien, y yendo también a la dimensión lingüística, que no perdamos de vista que esto también es un interés de Havelock, él lo que va a mencionar respecto del lenguaje homérico es que este es un lenguaje que está efectivamente en función de ese almacenamiento, ¿sí? De nuevo, acuérdense de que él está usando estas imágenes que toma del libro de Maya, ¿no? Donde menciona esta especie de continuidad, en vez de continuidad genética, ¿no? Continuidad cultural sería, ¿no? Entonces, él efectivamente menciona que en el lenguaje de Homero uno puede ver que, digamos, este lenguaje es un lenguaje de almacenamiento, es un lenguaje oral para conservación. ¿Sí? Entonces, eso es algo que digamos, complementa con lo que mencionábamos recién respecto de la función social.
Bien, entonces acá prestemos atención porque nos introducimos en la tesis importante de Havelock, que es el papel central que tiene el alfabeto griego en este estudio del pasaje de la oralidad a la escritura. ¿Sí? Porque él lo que va a decir es que el alfabeto griego es único, no hubo un sistema de escritura previo al alfabeto griego que tuviera su eficacia para la difusión. Entonces acá está en donde tenemos que prestar atención. Entonces, a ver, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que el alfabeto griego es una adopción de un sistema de escritura que era la escritura fenicia, aproximadamente hacia el 8 a.C., ¿no? Se considera la fecha aproximada de adopción del sistema de escritura fenicio que adaptan los griegos a su propia lengua. Pero habíamos comentado que la particularidad del fenicio, que es y ahí hay una diferencia con el alfabeto griego, es el hecho de que el fenicio, lo mismo que bueno, las escrituras semíticas, ¿no?, con las que está emparentado, tienen signos para escribir las consonantes, pero no las vocales. Entonces uno puede tener un signo para el sonido T, ¿no? Y eso yo no sé cuando se escribe si eso es ta, te, ti, to o tu. ¿Sí? Esa es como la particularidad de estas escrituras semíticas en las que está comprendido el fenicio. Y entonces habíamos comentado, ¿no?, que la invención del alfabeto griego lo que hace es crear signos para vocales, que en el sistema de escritura fenicio no existían. ¿Sí? El mecanismo básico es que había una serie de signos que eran unas glotales y laringales que existen en fenicio, pero en griego esos sonidos no existen. Entonces, bueno, sobraban esos signos del fenicio y esos son los signos que los griegos emplean para notar vocales. Entonces, la bibliografía en general, digamos, tiende a hacer énfasis en, digamos, esta forma defectiva que tiene el fenicio, como estas otras escrituras, para reflejar los sonidos de la lengua, ¿no? Hay un autor que Havelock menciona, que es Ignaz Gelb, que tiene este libro sobre la historia de la escritura. Es un libro de la década del 50, del siglo pasado, pero bueno, es muy influyente. Y bueno, son, digamos, este autor, por ejemplo, desde de la postura de que estas escrituras, como las del fenicio, son escrituras defectivas, incluso pueden ser descritas directamente como silabarios, porque efectivamente no hacen, como sí tenemos en el alfabeto, esa precisión de que cada signo representa un sonido de la lengua. Entonces, digamos, es una mirada, espero que, bueno, hay varias discusiones al respecto, pero bueno, Havelock lo retoma y lo que sí él va a decir que es que si bien digamos, la idea general y lo que se dice de manera general es que los griegos inventan las vocales, Havelock dice que no, que para él lo que hacen los griegos es inventar las consonantes puras. Porque en el caso del fenicio no eran puras en un punto, porque siempre estaban, digamos, pegadas a alguna vocal. No sabíamos cuál, pero estaba pegada a ese signo que era consonántico, pero implicaba sí o sí una vocal. En cambio, los griegos lo que inventan, dice Havelock, es que la consonante sea pura. Bueno, la consonante y después las vocales, por supuesto. Pero entonces, esa individuación de los signos respecto de su correspondiente sonido es lo que Havelock dice que es como lo fundamental del alfabeto griego, al punto de que, bueno, para él es la primera representación visual del ruido lingüístico, mencioné, ¿no? La primera representación visual del ruido lingüístico, dice, que es económica y exhaustiva, porque efectivamente uno puede, digamos, fijarlo en una tabla y esto también ayuda muchísimo para su memorización, para su enseñanza y bueno, de nuevo esta idea de que los sonidos están atomizados, ¿no? En cada signo un sonido, también dice Havelock, que es económico y es también fácil de aprender, ¿no?
Siempre también piénsenlo, este sistema de escritura comparado con los sistemas de escrituras de la antigüedad, previos al alfabeto, en donde efectivamente tenemos una cantidad de signos, muchos de ellos además, bueno, son polivalentes, pero son, sobre todo, esto que decimos, son muchos. Algunos son, como habíamos mencionado, o sea, sistemas logográficos o ideográficos, donde un signo es una idea o un signo es una palabra, entonces esto es poco económico, o que un signo representa una sílaba, entonces las combinaciones que se permiten con la combinación de signos que son meramente silábicos, no es la que permita reflejar todas las combinaciones de sonidos de una lengua. Entonces, a esto, digamos, esto también tiene en mente Havelock cuando habla de la importancia de esta primera representación. Entonces, esta tabla alfabética, ¿no? Donde se atomizan ya, ¿no? Esta idea de, ¿no? que cada signo representa un sonido, va a decir Havelock que lo que hace es permitir la representación visual adecuada del funcionamiento de la oralidad primaria. ¿Sí? Esta es la clave entonces a la que, entonces ahora uniendo todo lo que veníamos diciendo, llega Havelock, ¿no? Y a la que le tenemos que prestar atención. Entonces, esta particularidad del alfabeto griego es lo que va a permitir la representación visual adecuada del funcionamiento de la oralidad primaria. Y esto entonces es lo que le permite dar respuesta a la pregunta del capítulo anterior respecto de si hablan los textos. La respuesta que va a dar Havelock es que sí, que en Grecia los textos hablan, ¿sí? Porque el alfabeto es el que permite esa voz, ¿sí? Porque el alfabeto tiene, como decíamos, estas características de expresar, ¿no? individualmente cada uno de los sonidos. Entonces ahí está entonces la hipótesis de Havelock, que bueno, por supuesto, acá está más relacionado con entonces el pasaje de la oralidad de la escritura, pero después lo que él va a decir es que después se va a emplear la vista para recordar lo que dijo Homero, es decir, partimos de la oral. Se fija por escrito, después se va a usar la vista, porque se va a usar el texto para recordar ese poema. Y después el paso siguiente es que, bueno, ya todo va a ser compuesto por escrito, ¿no? Pero ese es como el paso que le interesaba a Havelock entonces analizar, ¿no? Justo ese nacimiento de la escritura, pero completamente atravesado por el fenómeno oral, ¿sí? Y eso solo lo tenemos en el alfabeto griego, va a decir él, ¿sí? No lo tenemos en otras escrituras. Bien, y con esto entonces terminamos el recorrido por estos primeros 7 capítulos del libro de Havelock. Era en principio hasta donde me había propuesto hacer el comentario y el resumen. Los invito a seguir leyendo el libro, no es muy extenso, y van a ver que en los siguientes capítulos va a tratar sobre cuestiones de la oralidad de manera general, la oralidad en Grecia y la escritura en Grecia, en donde se van a retomar muchas de las cosas que hemos dicho acá. Así que bueno, espero que entonces esto les sirva como introducción. Bueno, nos seguimos viendo, muchas gracias.